vean ustedes esta imagen que muestran en India, ¿no? Estos son pues insectos voladores de, ¿cómo se llama? De la luz, pero ahí abajo se ve cómo está lloviendo gusanos. Según reportan, pues han estado pues viendo este fenómeno. A ver si lo podemos parar por ahí. Por ahí se ve. O sea, y no sé si los insectos estén comiendo esos gusanos, pero ahí están. Ay, guácala. Bueno, pues, ¿qué pasó ahí? ¿O qué? Bueno, esto sucedió el martes. Fíjense que para hacer, hoy es miércoles, ¿verdad? Llegó la información bastante rápido. Porque para siempre hacer se tarda. La India, sí. Sí, para hacer la India. Sí, perdón. Sí. Cayó del cielo en el norte de la India el martes pasado. Pues estos gusanos en el distrito de Chapra de Virga, donde hordas de insectos cayeron desde el cielo con grandes ráfagas. Y a medida que la cámara se desplaza, pues vemos estos bichos, ¿no? Cómo se van acumulando y retorciendo en la superficie de la calle. Desde entonces estas imágenes obviamente han llamado muchísimo muchísimo la atención por lo que esta lluvia y la gente pues pasando, ¿no? Así como puede por esto. Y obviamente los pajaritos han de haber dado un ataque. Un festín, ¿verdad? Sí, seguramente un festín. Esto es en el noreste de la India, donde se dio este reporte. No pongo la imagen ya, ¿no? Algunos estarán cenando, así que mejor sí, así lo dejamos. La cosa es que por el momento se cerraron las tiendas de la zona. Por lo que está sucediendo, no hubo heridos, no pasó nada, no hubo un accidente y se desconoce por qué sucedió eso o de dónde viene. De dónde viene, ¿no? ¿Qué tipo de gusanos? ¿Quién sabe? Pero está curioso. Vamos a otro asunto muy interesante porque la OIEA advierte que Irán continúa con su escalada nuclear. Yo creo que aquí le falló el cálculo a Rafael Grossi, ¿no? Al jefe de la OIEA, de esta organización de la ONU para pues ver los riesgos nucleares en el mundo. Se llama Organismo Internacional de Energía Atómica, pero ellos solo se encargan de revisar pues que el mundo sea seguro en el tema nuclear, ¿verdad? Yo creo que le falló el cálculo porque lamentablemente cuando Rafael Grossi visita Irán, que estuvo bien que lo visitara, pero a partir de ahí como que lo convencen de que las cosas van tranquilas, ¿no? Entonces él mismo apaga el fuego, ¿no? Y como que dice, no, pues está tranquilo, no hay riesgos, no sé qué. Y Israel, yo sentí que se molestó, ¿no? Por los comentarios que se hicieron posteriores, de como que no era creíble, pues que Irán no tuviera otras intenciones más que civiles, ¿no? Sabemos que Irán está aumentando significativamente las reservas de uranio enriquecido y Israel lo advertía, Israel decía esto es para armas nucleares, ya Estados Unidos dijo en cierta montaña que ya mencionaron por ahí en Irán, ahí dentro están preparando una zona de pruebas nucleares. O sea, vamos, Irán sigue avanzando en lo suyo y le vale queso todo y ahorita nadie quiere una guerra. Entonces, pues, si han advertido Israel y Estados Unidos no van a permitir que tengan bombas nucleares, pero van avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. No te conviene pararlos después, te conviene pararlos ahorita, ¿no? Supongo, ¿no? Pero, pues, no, nadie se atreve ni probablemente no lo vayan a hacer. El punto es que el régimen de Irán, ahora dice la OEA, sigue aumentando significativamente en los últimos meses sus reservas de uranio enriquecido. Entonces, pues, ¿qué pasó con ese Rafael Grossi que decía que todo tranquilo, que todo bien? Nomás le dio tiempo a Irán, me parece a mí, que nada más le dio tiempo a Irán para que siguiera haciendo lo suyo. Entonces, yo creo que debería ser más crítico, más duro la OEA y no que se quede nada más como apagando fuegos, permitiendo que este avance continúe. La agencia de la ONU apuntó que los avances en la cooperación no obstante, dice, los avances en la cooperación decidió cerrar el expediente sobre la presencia de materia nuclear en uno de los 3 sitios no declarados, un tema que entorpecía desde hace años las relaciones entre la OIEA e Irán. Lo que diga la OIEA, pues digo, qué bien que exista, qué bueno que esté ahí, pero no creo que vaya a tener mucha credibilidad para Israel y para Estados Unidos. Yo creo que ellos van a tomar sus decisiones cuando las tengan que tomar, ¿no? Exactamente. Sus reservas de uranio enriquecido ya son más de 23 veces superiores al límite autorizado. El 13 de mayo alcanzaba los 4.744 kilos frente a los 3.760 kilos reportados en octubre. Esto según informe presentado a los estados del miembro días antes de la reunión del Consejo de Gobernadores de la OIEA. El régimen de Irán continúa enriqueciendo el uranio a los niveles altos, superiores al umbral fijado, que es del 3,67%. Tiene 470,9 enriquecidos al 20%.
y 114,1 enriquecidos al 60, en comparación con el 87% que tenía en octubre. Entonces, pues bueno, ellos siguen aumentando y además siguen generando misiles, ¿no? Que el otro día preocupaba. Misiles, también, aparte de largo alcance, ya de miles de kilómetros, que también es otro tema, y que tiene capacidades de muchos kilos, de ojivas de muchos kilos, que también dices, bueno, pues al rato ese mismo avance lo pueden usar para temas nucleares, ¿no? El régimen de Irán está incumpliendo los compromisos nucleares más básicos que tenía. Yo sé que ya con Estados Unidos no tiene acuerdos, pero sí tiene compromisos con el mundo que tampoco está cumpliendo. Entonces, obviamente, ellos van a lo suyo, van a buscar tener armas nucleares, aparte un régimen que ha sido también súper conservador con su propia población y que mantiene pues una mano dura contra su propia gente. Entonces, pues bueno, ahí está el tema. Vamos a otro asunto importante. Bueno, el día de hoy también, pues reportan cómo Nueva Zelanda ha estado pesando a sus pasajeros antes de abordar, o sea, literalmente los pesan. Hay mucha gente que no le gusta pesarse, o sea, imagínate, o sea, hay gente... Pero es voluntario. Es de manera voluntaria. Sí, es de manera voluntaria. Y entonces sí te dan un descuento. Pues estaría bien, porque, ¿no? Porque a mí no me gusta. O sea, si pesas, sí me peso, que si pesas no más, que te dan el descuento. Así es. ¿Verdad? O sea. Con ropa o sin ropa, oiga. Bueno, lo que quieren saber es cómo eficientar el combustible en el futuro, y los hacen que se pesen de hecho con todo y maleta. Oye, o sea, ni siquiera es como... para que se despiste. Pero si sabías que una vez no te ha pasado que va a ser un avión y que te dicen que todos se vayan hasta atrás. No. Sí, una vez me pasó, el avión iba casi solo y nos pidieron eso, que todos los pasajeros nos fuéramos hasta el mero atrás. Y ahora estaba escuchando a un ingeniero aeronáutico que cuando hacen eso los pilotos es que tienen desequilibrado el avión. Entonces, pues lo equilibran así, ¿verdad? Dicen, no, pues está desequilibrado. Bueno, todos están muy gorditos de ese lado. Manda a la gente para allá. Bueno, esta aerolínea se llama Air New Zealand y ha señalado que el peso promedio de los pasajeros mejoraría, sabiendo el peso promedio de los pasajeros, mejoraría muchísimo la eficiencia de combustible en un futuro. La participación de esto es como para investigar, pues, cómo mejorar las prácticas energéticas de los aviones y cosas así, pero pues digo, sí llama la atención y estaría interesante que hicieran lo que hacen las aseguradoras, ¿no? Que las aseguradoras, algunas, ¿no? Si bajas de peso, te cobran menos y ese tipo de cosas, ¿no? Como una buena motivación. Pues digo, ya que andan quitando el azúcar y los refrescos y todo. Ya, o sea, ya de plano. De una vez, ¿no? que nos premien. Pero bueno, ahí está el tema. Porque luego no falta el que dice, pues tú vamos a cobrarle a los que pesan. No, pues no, mejor así déjalo. Ya sé. Bueno, vamos a otro asunto muy interesante. Oigan, pues ya hubo reacción de Corea del Norte, ya se había tardado, pero la verdad es que está muy normal. Muy normal, o sea, algo pasó en Corea del Norte. Porque los veo así como muy light, muy relax, muy easygoing. El día de hoy contesta la hermana de hielo, Kim Yo-young, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, y ha afirmado el día de hoy que Corea del Norte, pues a la otra lo va a poner bien. Dice, colocará correctamente el satélite de reconocimiento militar, esto después de que ayer tuvieran este fallo y que cayera el satélite en el mar Amarillo y que provocó pues la alerta y evacuaciones en Corea del Sur, en Seúl, en la prefectura de Okinawa, en Japón. Y me sorprende muchísimo los mensajes de ahora de Corea del Norte, o sea, porque todo lo que han dicho, o sea, que pues ponen en riesgo a todos, que no sé qué, que no ande lanzando esos misiles, que no sé cuándo, calladitos, nomás reportan lo que es y luego ya, porque ya es que siempre decían de que no, que el gran dragón caerá sobre ustedes y los aplastará, o sea, era muy así, y ahora... Sí, eran muy dramáticos. Pero digo, tiene esto bien poquito, o sea, no sé si a lo mejor sea nomás porque están preparando algo. Pero están cansados. O están cansados de... No sé, pero el punto es que... Y si ya se nos acabó el guión. Corea del Norte, pues dice que va a colocar, ahora sí correctamente, y lo va a lanzar ya a partir de este mes de junio, que empieza... Lanzan ese misil, o sea que tienen otro misil de repuesto, lo van a lanzar y pues aquí lo estaremos comentando seguramente, ¿no? Dice, indudablemente el satélite de reconocimiento militar de la República Popular Democrática de Corea será puesto correctamente en órbita espacial en un futuro próximo e iniciará su misión. Obviamente también hubo unas palabras dedicadas a Estados Unidos y dice, Washington revela abiertamente su empedernida hostilidad hacia la República Popular Democrática de Corea por el lanzamiento de su satélite de reconocimiento
conocimiento militar, que pertenece a su derecho de autodefensa. Si hay que censurar especialmente el lanzamiento de satélites de la República Popular Democrática de Corea, hay que denunciar a Estados Unidos y a todos los demás países que ya han lanzado miles de satélites. Esto no es más que un sofismo de autocontradicción, que la verdad es que sí tiene mucha lógica lo que dice, a final de cuentas. A pesar de que siempre dice que el dragón y todo, pues sí, o sea, todos los países tienen satélites militares, satélites espías militares. Sí, aquí la queja de Japón y de Corea era la forma en que lo están subiendo. O sea, que no es un cohete, sino es un misil. Entonces, bajo las leyes internacionales, ese tipo de misiles o sea, es como estar lanzando un arma, ¿no? Como los mismos misiles que lanza. Entonces, dicen, pues sí, ok, haz un cohete civil y lánzalo, o militar, y lánzalo. Pero no, están usando un misil, ¿verdad? Pero, digo, es una realidad. Sí, es cierto que todos tienen, bueno, todas las potencias tienen, ellos no son potencia en ese tema, pero en militar sí. Entonces ellos tienen pues un tema de que quieren su espía, ¿no? ¿Cómo se llama? Su misil, su satélite espía, ¿no? Y han demostrado que sus misiles llegan fácilmente al espacio, ¿no? Entonces, pues como para ahorrarse costos lo van a hacer así, y lo van a hacer, ¿verdad? O sea, no, digo, me sorprendió mucho que avisaran, me sorprendió mucho estos mensajes. No deja de ser un régimen autócrata y durísimo, pero va sin bomba, va sin nada. Ajá, claro, va sin bomba, sí, pero no deja de ser un misil. O sea, bueno, va sin bomba según ellos, pero no sabes nunca. Sí, bueno, sí, la realidad es que no sabes. Sí, la realidad es que no sabes, entonces por eso como que no les gusta que, ¿no? Pero bueno, otro asunto interesante, un joven saltó de un crucero por una apuesta y pues desapareció, ¿no? Es un joven que pues es de Estados Unidos, estaba disfrutando de su graduación junto con sus compañeros de colegio en un crucero en las Bahamas. Lo típico, ¿no? Pues que sí, que quién salta, que quién se atreve, y le apostaron y pues se lanzó. Aparte, por lo que yo entiendo, era de noche, por lo que entiendo. Sí, anda el video, era de noche. Era de noche, ¿verdad? Bueno, no, obviamente no vamos a poner el video, pero sí que pues era parte de noche. Imagínate lo difícil para encontrarlo, lo difícil que debe haber sido para intentar encontrarlo. El joven identificado como Cameron Robbins, de 18 años de edad, pues han mostrado en las redes esta foto, ¿no? Él es el joven, pues al momento no se ha encontrado, ¿no? No, es que este chavo además se le hizo fácil. Salta cerca de una isla que se llama, según yo, Azolón, y es una zona que está infestada, sí, Azolón, infestada de tiburones, imagínense la noche. O sea, pues sí, en las imágenes se ve que está nadando y todo, pero ya a partir de cierto punto ya no se ve nada de él, y ya lo que es la búsqueda de él se ha detenido, según yo entiendo. O sea, entonces él sí, o sea, al caer está bien. Sí, él cae bien. No, él cae bien, de hecho nada, y todo el rollo. Okay. O sea, no es como que cayó y entonces se puede poner el video. Sí, puedes poner el video porque digo, está vivo ahí, ¿verdad? Ahí está vivo, o sea, lo que creen es que pues algún tiburón se lo merendó, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, están ahí todos festejando, risa y risa. Él está nadando muy a gusto, o sea, de hecho no se ve alto el lugar. No. Ahí le lanzaron un ¿ves? Salvavidas. Un salvavidas y pero todo. Él se va nadando para el otro lado, o sea, no sé qué está pensando, pero la cosa es que ya a partir de cierto punto pues ya no lo ven. Sí, ahí lo estoy viendo, mire, o sea, está bajito, realmente se ve corto. Ahí se ve algo, ¿sí viste? Uh-huh. O sea, ahí se ve que a un lado pasa algo. No sé si lo alcanza a ver. Eso mira. Es el mismo video, ya se no, sí, ya sé, pero fíjate a un lado de él. No sé si lo alcanzaron a ver todos aquí. Pero entonces están en la fiesta y miren, ahí está él ahí, y fíjate a la izquierda, ¿ves? Sí, que sé que será. Es como, yo diría, es o sea, eso que está ahí, mira, esto que está aquí. Sí. O sea, no será una ola. Esto que está aquí, no, mira, fíjate cómo se mueve. Sí se mete. Mira, pues sí, wow, hombre. ¿Ya tuvieron la búsqueda o todavía no? Ya la tuvieron, dice de US Coast, la Guardia Costera ya ha detenido la. Bueno, pues ahí está el tema. Se le hizo fácil, lamentablemente, pues no. Bueno, vamos a otro asunto también, pues como nota curiosa, ¿no? Vamos pues. Pues bueno, se presenta una imagen bastante curiosa de un hombre que le han llamado el Cheddar Man. Se le llama así porque lo encontraron en una cueva en Goula, en Cheddar, en Inglaterra, y es un individuo de la época del Mesolítico. Esto lo encontraron allá en el 1903, pero hace poco le pudieron hacer ya su análisis de ADN. Genético, sí, okay. Y pudieron sacar cómo se veía, ¿verdad? Entonces esta persona probablemente, según los datos que obtuvieron, obviamente esta información de repente puede estar mal, tenía la piel oscura, los ojos azules,
tez, el cabello negro y rizado, y probablemente pues se da de los primeros ancestros humanos que se originan en África, pero que se fueron mudando hacia el noreste de Europa, ¿no? Okay. Y bueno, por mucho tiempo se estuvo estudiando cómo se movilizó la población y se les ocurrió hacer pues un chequeo de ADN en la región, y resulta que el señor que está de su lado derecho, pues resultó ser pariente de este señor. De un señor que vivió hace 10,000 años, ¿sí? Hace 10,000 años. Hace 10,000 años, sí, a ver, 10,000. Sí, 10,000, aquí dice 10,000 años. 10,000, o sea, entonces es un pariente de hace 10,000 años. Imagínense usted, y se parece, bueno, en los ojos, digo, al menos. Dice, o sea, bueno, de hecho le ven, dice, según esto, después representa la generación 300 del linaje de Cheddar Man, y se tiene ojos azules, y la forma de su nariz es igual a Cheddar Man. Sí. Y obviamente eso está basado en los huesos, en el ADN. Los labios también están así, labios delgaditos, los pómulos, la quijada. Es que la verdad es que sí se parece. O sea, ajá, su versión. Sí se parece. O sea, es una versión, digamos, pues más blanca, ¿no? Pero, pues. Y curiosamente es un profesor de historia. Qué loco, qué interesante. Pues yo creo que es la persona que tiene claro su ancestro, su ancestro más antiguo del mundo, ¿no? Súper interesante. Vamos a otros temas importantes.